Bien, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto esta semana. Si me ayudan a leer, por favor. ¿Quién primero? A ver, ¿quién guste? A ver. ¿Eden? Ok. La comunicación se define como el proceso por el cual la gente intenta compartir significativamente mediante los mensajes simbólicos. ¿Le sigo? Sí. La comunicación es un proceso de interrelación entre dos o más seres vivos o entidades, donde se transmite una información desde un emisor que es capaz de codificarla en un código definido, hasta un receptor el cual decodifica la información recibida. Todo eso es en un medio determinado. 3. La comunicación es de suma importancia para la supervivencia de especies gregarias, pues la información que ésta extrae de su medio ambiente y su facultad de transmitir mensajes que serán claves para sacar ventaja del modo de vida gregario. Bien, a ver, entonces, ¿qué le entendemos ahí? ¿Qué sería comunicación según esto? Pues algo de suma importancia para nosotros como especie. Aquí dice la comunicación es un proceso de interrelación. ¿Qué entendemos por proceso? ¿Qué es un proceso? ¿Han escuchado la palabra proceso? ¿Qué será Sí. proceso? Ajá, ¿qué será? Como un sistema, no sé, como algo obligatorio Digamos que es una serie para de llegar a pasos. algo. Sería una serie de pasos para llegar Es a una algo. secuencia de, ¿Sí, Angélica? es como una secuencia para seguir un paso. Así es, son secuencias, ¿no? Dice que es un proceso, es decir, una serie de sucesos de interrelación. ¿Qué es interrelación? Quiere decir que es relación entre dos o más seres vivos. Es decir, la comunicación es un proceso en el cual dos o más seres vivos, a ver, permítame, donde dos o más seres vivos entablan una relación mediante la cual ellos van a compartirse símbolos. Por ejemplo, entre ustedes y yo hay una pantalla y hay símbolos, ¿no? Como esos símbolos están en script, están en español, es decir, utilizamos el mismo código, nos podemos entender, pero por ejemplo, si aquí estuviese en árabe, no entenderíamos, no se llevará a cabo la comunicación. Entonces, para que se lleve a cabo la comunicación, debe haber una relación entre dos o más seres vivos, pero con un código. A ver, voy a adelantarme. Aquí, a ver si me ayudas a leer Angélica. Mande, profe. Lee, por favor, 4. El 4 y el 5. Sí. Uno nada más. Bueno, dice, número 4. Comunicación derivada del latín comunicare, que puede traducirse como poner en común, compartir algo. Se considera una categoría polisémica en tanto su utilización no es exclusiva de una ciencia social en particular, teniendo connotaciones de la ciencia social de que se atrae. 5. Comunicación es aquella que facilita los procesos de diálogos a través de los cuales las personas definen quiénes son, qué desean, qué necesitan y cómo pueden actuar colectivamente para satisfacer sus necesidades y mejorar sus vidas. Apoyan los procesos de toma de decisiones y acción colectiva en las bases de la sociedad y construye ambientes de comunicación favorables al crecimiento del poder de la sociedad. Muy bien, muchas gracias. A ver, voy a preguntarle, Seilet, buenos días. Buenos días, profe. Ok, bueno, tiene un problemilla ahí con la conexión, creo. Creo que también está Yuki. Bueno, Dígame, es que se está cortando. sí, es tu internet, o el mío, no sé. ¿Qué entiendes por estas dos
estos dos elementos, el 4 y el 5. Primero dice comunicación, deriva del latín comunicare, compartir. Y el 5 dice procesos de diálogo a través de los cuales las personas definen quiénes son. A ver, ¿cómo entiendes estos dos conceptos? Mm, pues a lo que yo piense, Sí, sí, sí. pues es que la verdad nunca había escuchado categoría polisémica. Ok, categoría quiere decir palabra. Polisémico quiere decir que tiene muchos conceptos, muchas definiciones. Por ejemplo, corazón tiene definición del órgano que tenemos en el cuerpo, pero corazón también se hace referencia a un sentimiento, puede ser, ¿no? Es decir, una palabra es polisémica, es decir, una palabra tiene muchos significados. Poli, muchos. Semia Ok, quiere decir definiciones. Entonces la palabra comunicación tiene varias definiciones y una de ellas es compartir. ¿Ok? Compartir. Bueno, vamos a la página 24. Miren, en la página 24 vamos a ver. Bueno, aquí me mandó al PDF 22. Vamos a ver las barreras de la comunicación. Barreras, ¿cómo entendemos barreras? ¿Qué son barreras? Yuki. Yuki o Eden, ¿qué es para ti barreras? ¿Qué serán barreras? Barreras Ujú, son las que impiden hacer algo o llegar a muy algo. bien. Ok. Entonces, cuando dicen barreras de comunicación, se refiere a que hay obstáculos que me impiden comunicarme, ¿no? Y esos obstáculos, pues, pueden ser semánticos, que tiene que ver con el idioma. Pueden ser físicos, por ejemplo, a lo mejor una persona no escucha o no ve, o a lo mejor tenemos debilidad mental o visual. Aquí están las barreras psicológicas también. Por ejemplo, dice, tanto en el emisor como en el receptor pueden haber inhibiciones, prejuicios. Por ejemplo, hay personas que son religiosas o que tienen ciertos tabús. Entonces, cuando ven un tema, no les gusta tratar de ello. A ver, Yuki, ¿sí me escuchas? Para que leas el número 3, por favor. A ver, Eden, ¿me ayudas? Número 3. Sí, dice, número 3, psicológicas. Tanto el emisor como el receptor pueden aparecer inhibiciones, prejuicios, etcétera, que gracias a ese modo particular a través del cual perciben el mundo, los hace entender lo que quieren y no lo que escuchan. En muchos casos son verdaderas barreras ideológicas. Si ese mensaje lo dijo un negro, es falso, o si proviene de Fidel Castro, es falso. Suelen oírse frases como la siguiente: no le hagan caso, eso lo dijo una mujer. Les digo, Ujú, sí. en realidad son falacias, a veces de autoridad y otras de negación, por credo o etnia. O ideología, el receptor debe deshacerse de todo prejuicio. Muy bien. Entonces, fíjense bien, aquí lo que nos dice es que hay barreras en cuanto al credo, la etnia. No, es que lo dijo ese y pues no me cae bien y pues no le pongo atención. Ah, no, es que aquel lo dijo, pero es negro. No, empezamos ¿cómo se dice? A clasificar a la gente, ¿no? Empezamos a clasificarla y pensando que por el hecho de que estas personas tienen alguna, ya sea una preferencia ideológica, sexual o alguna enfermedad, ya los vamos a denigrar. Pero recordemos que en el artículo primero constitucional dice que en México está prohibida toda discriminación
por condición física, es decir, no podemos discriminar por si una persona es alta, es chaparra, es muy blanca o es muy morena o tiene preferencias sexuales o es gay o porque es muy inteligente, porque tiene otra religión. Es decir, queda prohibido en México todo tipo de discriminación y a veces como personas tenemos algún problema. Por ejemplo, yo tengo que leer varias veces algo para que se me quede y si no, no se me queda. Y hay personas que alguien se puede reír, se puede burlar y decir, ay, es tonto, pero no. Quiere decir que nosotros aprendemos de diferente manera. Hay gente que aprende mientras escucha música, hay gente que le estorba, pero lo que es importante es respetar, ¿no? Respetar a las personas. Pero nadie puede respetar si no se respeta, ¿no? O sea, eso tiene que surgir de uno. El número 4, Angélica, ¿me ayudas? ¿Qué pasa, profe? Sí, hoy te ayudo. Así, se definen como los obstáculos producidos por la burocracia administrativa y surgen como la consecuencia de la estructura y funcionamiento defectuosos de la organización y el lugar que ocupa cada individuo en ella. ¿Les sigo? Sí, Y se van desde fórmulas, giros, apelaciones, etcétera, hasta atenciones especiales a jerarcas por medio de frases ambiguas. ¿Le sigo todavía o todavía estoy? así está bien, gracias. De nada. Bien, otra temática que vimos es acerca de los modelos, ¿no? Que ya tiene que ver con el módulo 2, que se llama Caracteriza y aplica los modelos de comunicación. A ver, ¿se acuerdan de algo acerca de los modelos de comunicación que vimos? Creo que sí, pero no en específico. Sí me acuerdo que había varios científicos o filósofos sobre que defendían tipos de algo de la comunicación, algo así. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Aquí empezamos con Aristóteles. Todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. Definía comunicación. ¿Alguien se acuerda de lo que proponía Berlo? No, profe. El teórico Berlo. A ver, vamos aquí. Están todos ellos. Esto es en la página 40. Aquí está, mire este esquema. David Berlo en el 60 propuso esta clasificación SMCR. Ok, esto ya lo vimos, ¿no? Que tiene que ver con la fuente, el mensaje, el canal, el receptor. Y había otro teórico, perdón, otro teórico que era Jacobson. Es lo mismo que hace, que plantea Berlo, ¿no? Es lo mismo que plantea, nada más que aquí él agrega el ruido y que estos mensajes tienen que tener los clasifica, por ejemplo, si yo puedo emitir mensajes de emociones, mensajes que tienen que ver con definición de palabras. Es decir, nosotros como personas emitimos diferentes vocablos, decimos diferentes palabras y esas palabras pueden expresar emociones, pueden expresar hechos, pueden expresar cantos o simplemente conceptos, ¿no? Que van desde los más sencillos, como por ejemplo, tengo sed, hasta los más complicados, ¿no? Como conceptos como el amor, la fe, Dios, etcétera. Y él estableció los procesos de comunicación, los elementos, el emisor, el receptor, mensaje, código, canal y contexto. Por ejemplo, yo al estar hablando soy el emisor y ustedes son los receptores, pero cuando ustedes hablan se invierte el proceso y tenemos que tener un mensaje con un mismo código para tener esa comunicación, porque les comentaba al principio que si tenemos diferentes formas de expresarnos, pues no nos entenderíamos. No sé, hasta aquí alguna pregunta. No, profe.
algo que quisieran repasar, no sé. En sí, ¿qué es la comunicación? A ver, ¿quién me puede decir qué es la comunicación? ¿Qué entiende ya con todo esto que hemos visto? La comunicación para mí es algo que sin ella es imposible pues transmitir o dirigirse a alguien pues. Ujú, muy bien. A ver, Seilet. Yuki, ¿qué opinan acerca de la comunicación? ¿Qué sería comunicación? Angélica, Mande, profe. ¿qué entiendes por comunicación? Mm, Mire, no sé cómo explicarlo. A ver, para ti, ¿qué sería comunicación? ¿Qué es comunicación? Pues hablar con alguien, Muy bien. tener una conversación. Expresar, ¿no? Ideas. Expresar ideas con Es- alguien o con algunos, ¿verdad? Ajá, Muy bien. Y eso lo podemos hacer a través de diferentes medios. Por ejemplo, si es por ujú, el celular, si es por la computadora, a eso se le llama canal. Digamos, tú mandas ujú, el mensaje, tú eres la emisora, yo lo escucho, soy el receptor. Si es por medio del celular, es el canal. Puede haber ruido, puede haber interferencia, etcétera. Pero esa, a ujú. ver, muy bien, Angélica. A ver, ¿alguien más que me pueda decir? Por ejemplo, si yo me comunico con alguien, en el caso este de Angélica, ¿cómo sería esa comunicación directa o indirecta? A ver, porque eso ya tiene que ver con el otro tema que vimos, con los tipos de comunicación. Indirecta porque no es física. Así es. ¿Sería pública o privada? Mm, Pública porque estamos nosotros como compañeros, escuchándolos. Ujú, así es. Ok, es parte, sería de una clase, ¿no? Si se dan cuenta, vimos que la comunicación puede ser oral, como en este caso que nosotros tenemos una comunicación oral, pero también es escrita. Es decir, la comunicación puede tener combinaciones. Por ejemplo, aquí utilizamos lo oral, utilizamos lo escrito y lo visual, porque es un video también, ¿no? Es un video en vivo, estamos en vivo. Entonces, aquí el tipo de comunicación es oral, es escrito, es indirecta porque no estamos en presencial. ¿Sería unilateral o bilateral? Unilateral es como cuando yo hago un monólogo conmigo mismo, ¿no? Platico conmigo mismo. Y bilateral es cuando hay una conversación. Entonces, ¿esta clase qué sería? ¿Unilateral o bilateral? ¿Cómo sería? A ver, esta niña no sé si me escucha. Seilet, ¿me escucha Seilet? Yuki, ahorita sí me estaba escuchando. Sí, lo Ah, estamos ah, escuchando, profe. ajá. Bueno, aquí en esta Solo que como comunicación. que se corta, no tengo muy estable la señal. Bueno, ok, no se preocupe, así está bien. Bueno, aquí nuestra comunicación sería bilateral, ¿no? Porque no es un monólogo el que estoy haciendo, sino es una conversación, ¿no? Es una conversación. Y es pública porque pues ustedes lo están viendo, luego se va a compartir y es entre dos o más personas. Ok, mediática porque utiliza los medios. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, duda, comentarios, queja, sugerencia? No, profe, todo el tiempo.